Qué gusto saludarlos en este día. En 1747 murió un muchacho de 29 años, se llamaba David Breiner. Su vida estuvo marcada por la enfermedad física y lo que hoy llamaríamos depresión. Él murió muy prematuramente, 29 años, realmente es muy joven. Su vida hubiera pasado inapercibido, solamente que sus diarios de oración fueron tomados, editados y publicados por el que se le considera la mente más brillante de Estados Unidos y el dirigente de los primeros avivamientos en las colonias norteamericanas en la época de los 1740, el teólogo y pastor Jonathan Edwards. Y a partir de ahí, su vida empezó a influir una gran cantidad de misioneros en los siglos XIX, XX y aún en la actualidad. Este muchacho escribió en sus diarios lo siguiente, voy a leer para ustedes una pequeña porción para tratar de transmitirle un poco su profunda dependencia de Dios. Él escribió lo siguiente en una de sus pequeñas notas de su diario: pasé el día ayunando y orando a solas. Por la mañana estuve apagado y sin vida, sintiéndome muy melancólico y desanimado. Sin embargo, después de un tiempo, mientras leía Segundo de Reyes 19, mi alma se conmovió y animó. Vi que no había otra manera de actuar para los hijos afligidos de Dios sino ir a Dios con todas sus penas. A mí me ha impactado muchísimo leer lo que él escribe y saber que con solo 29 años su vida ha influenciado más sus diarios que lo que hizo como misionero entre los indígenas en Estados Unidos. Influenció a una gran cantidad de misioneros alrededor del mundo. Su dependencia de Dios y su profunda pasión de Dios. En la historia del cristianismo hay cualquier cantidad de hombres y mujeres que su vida se ha caracterizado por eso, su completa dependencia de Dios, en oración y sirviendo a Dios, con sus limitancias, con sus problemas, con sus situaciones difíciles. A pesar de eso, han dependido de Dios y han servido al Señor, inclusive dando su vida por el Evangelio. Leímos las últimas palabras de Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano de la historia. Su vida es un ejemplo para todos y quiero que en estos minutos meditemos, reflexionemos sobre Esteban y su vida y veamos que esa oración que hizo al final de su vida, esa extraordinaria oración, esa pequeña gran oración, determina el fin de su vida, pero en esencia así él vivió, como murió. Esteban, desde mi perspectiva, es un ejemplo para nosotros hoy. Es más, necesitamos más personas como Esteban hoy. Tal vez usted dice, ¿en serio? ¿Morir como Esteban? No, vivir como Esteban para morir como él. A como murió, así vivió Esteban. No sé si usted piensa en la muerte. Yo sí, he estado muy cerca de ella en diferentes etapas de mi vida, con personas muy cercanas, y siempre me imagino cómo será mi funeral. Es más,
Hasta a veces le he pedido al Señor, dame la oportunidad de escribir el sermón de mi funeral, porque yo quiero morir como viví. Y me encantaría que nadie predicara en mi sermón, sino que leyera mi sermón. No, en serio, lo he pensado. Esta es la primera vez que lo expreso, pero sí lo he pensado. Es más, ya tengo pensado, no es que quiero que se muera, pero ya tengo pensado el sermón de mi madre. Y mi madre hace casi 3 años estuvo a punto de morir. Estuvo muy crítica, una semana. Literalmente nos dijeron, no va a pasar esta semana. Ahí está la señora, dando gloria al Señor. Pero yo le dije a mi madre, yo ya tenía tu sermón de funeral. Si yo voy a predicar, si el Señor me da vida, el día que mueran mis padres, yo voy a predicar ese día. Voy a decir cómo mis padres cambiaron su vida para la gloria de Dios y cómo Dios los cambió. Y a su vez, a nosotros. A mí, a mis hijos y a mi generación. La muerte de Esteban no fue otra cosa que el inicio de un gran cambio en el cristianismo. Y permítame en estos minutos hablar de Esteban. Primero hablar de su vida. Solo se describe 2 capítulos del libro de Hechos de Esteban, nada más. 2 capítulos. En el capítulo 6 se describe un poco su vida, cómo era la vida de Esteban. En el capítulo 7 se escribe, hermanos, a mí me encantan los sermones, el sermón más largo que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento, exceptuando el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Después de ese en el capítulo 7 es el sermón más largo y es una defensa, una de las primeras defensas del cristianismo que aparece ahí. Y por último, queda registrada su oración. La última oración registrada en el libro de Hechos que se leyó. ¿Quieren acompañarme a ver esta vida de este hombre? Para que vean que su oración básicamente era la consecuencia lógica de su vida. ¿Sí? No voy a leer porque si no necesitaría unas 3 horas aquí. Así que yo nada más le voy a mencionar textos y usted simplemente va a ellos. Y si usted toma notas, después se sienta a leerlo con tranquilidad. Y si después escucha este sermón en diferido, vuelve a hacer sus notas. En el capítulo 6, a partir del versículo 5, empieza a describirse su vida. Y permítame usar el calificativo espiritual. No como una cosa aparte de su vida natural, sino como en esencia, cómo era él. Usted puede leer ahí que estamos en el capítulo 6, se están eligiendo a los primeros servidores de las mesas, o como nosotros los conocemos como diáconos, y en medio de esa realidad, los apóstoles dicen, no podemos estar atendiendo las necesidades porque es mucho trabajo, nosotros tenemos que predicar el evangelio, tenemos que dedicarnos a la oración, al pastoreo y a más cosas. Necesitamos escoger a hombres que sirvan y nos ayuden. Y todos estuvieron de acuerdo en ese sentido. Y estos hombres que escogieron, dice en el versículo 5, y escogieron a Esteban. Y hay una nota que describe cómo es este Esteban. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Interesante. Un poquito más atrás se dice que las personas que iban a escoger tenían que ser de buena reputación, dicen alguna versión, o de buena testimonio. Permítame ampliar ese concepto porque de buena reputación cualquiera dice, sí, es una persona buena gente. No, realmente la traducción no nos ayuda. La palabra que aparece ahí traducida como reputación, testimonio, es una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento. Viene de una palabra en griego que es martus. Martus en griego significa testigo, ser testigo. De esa palabra viene nuestra palabra en español, mártir. Porque los cristianos en el primer siglo
tenían que ser testigos, como en un juicio. En algún momento he mencionado eso, esa palabra. Cuando ellos eran testigos, era que ellos se presentaban a decir: sí, yo conocí a Jesús, yo sé quién era Jesús, yo vi lo que Él hizo y ahora eso es real en mi vida. Soy un testigo de Jesús. Eso es lo que significa martos. Pues aquí es esa palabra. Es el origen de esa palabra. Eran hombres que dieran testimonio de Jesús. No era que eran buena gente, que no se portaban mal, no era en términos de reputación, ni en términos de testigos, de buen testimonio, como algunas traducciones lo dicen. Realmente la esencia es que fueran personas que vivieran, hablaran y testificaran de Jesús, de que Jesús es real en sus vidas y por lo tanto lo pudieran mostrar a otros. En esencia eso es lo que quiere decir. Obviamente no existe en español una palabra que pueda decir eso. Tenemos problemas por las traducciones en ese caso. Eso es típico de todo idioma. Por eso es que necesitamos entender que estos 7 hombres que escogieron tenían que ser buenos martus, o sea, buenos testigos de Jesús. O sea, que ellos no querían buena gente para que sirvieran a la mesa, querían buenos testigos ¿de quién? De Jesús. Entonces, ¿verdad que cambia el panorama de estos diáconos? No eran simples servidores que limpiaban y le daban comida a la gente. No, eran testigos de Jesús que hacían eso. ¿Verdad que necesitamos nuevos martos hoy? Como usted, como el que está a la par. Sí. Eran de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Esas son las 3 características que querían. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Para simplemente irle, darle comida a los necesitados. Esas eran las características. Ser lleno del Espíritu, tener sabiduría y ser testimonio de Jesús. Y Esteban, se dice, cuando lo escogen, que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Vean qué curioso cómo, aparte de los otros que se mencionan ahí, que no voy a mencionarlos porque no es el tema, Esteban se da otras características más. Su vida está marcada por la llenura del Espíritu Santo, por la sabiduría. Él fue elegido como un diácono, un servidor de las mesas, alguien que iba a ayudar a los apóstoles a atender las necesidades del pueblo. Básicamente esa era la idea que se tenía de ellos. Eso es lo que iba a hacer junto con estos 6 hermanos más. Hasta ahí podríamos decir todo súper bien. Váyase al verso 8 y veamos cómo Esteban sirve a las mesas. Esto me encanta. Esteban, lleno de gracia y de poder, y para los que estuvieron en el seminario que dio nuestro hermano y amigo Frank, les recuerdo que esas palabras las vimos ayer. Charis, gracia y poder, dunamis, que eso es lo que significa. Algo especial de Dios con algo que ¡pum! Impacta. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Perdón, me perdí. Pero no que lo eligieron para servir a las mesas. ¿Se dio cuenta? No que lo eligieron para que fuera a servir a los necesitados. Pero ¿qué dice en el verso 8? Esteban, lleno de gracia y poder, hacía prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Así que él no se limitó solamente a atender necesidades físicas. Él estaba ahí para atender las necesidades del
pueblo. Si las necesidades implicaban la gracia de Dios a través de él, eso iba a ser. Era un simple diácono. La jerarquía no le importaba ni a Esteban, ni nunca le ha importado a Dios. Lo que le ha importado a Dios es la disposición para ir a servir. Hacía grandes prodigios y milagros, al punto que usted puede leer ahí que se levantaron algunos y empezaron a enfrentarlo. Y se armó una discusión que era típico de esa época. Y Esteban, verso 10, discutía con ellos, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu en mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios en él, hablándoles. Y era un simple diácono. Y aquí tenemos a Esteban discutiendo, defendiendo, predicando, haciendo milagros, atendiendo al pueblo. Y era un simple diácono. Mis queridos hermanos, necesitamos más hoy personas, permítame usar la frase entre comillas y con sumo cuidado, pero que espero que usted me entienda, que tengan el espíritu de Esteban. Hombres y mujeres que tengan una profunda relación con Dios, hombres y mujeres que tengan un profundo deseo de tener la sabiduría que emana de las Escrituras, hombres y mujeres que quieran servir al prójimo sin importar las posiciones, simplemente quieran hacerlo, puesto que no pueden detenerse. Desean servir a Dios, desean ser siervos de Dios, desean simplemente hacer a otro lo que Dios está haciendo en ellos internamente. Esteban, no se describe más de Esteban, de su vida, de su relación con Dios, no se dice más que eso en este capítulo, pero permítame a mí leer entre líneas, permítame a mí tratar de deducir, si esto es lo que Esteban hacía, ¿cómo era su relación con Dios? ¿Cómo era su vida privada? Creo yo que podría resumirla en 3 cosas. Primero, Esteban era un testigo de la obra de Jesús. Lo que Jesús hizo en él, lo mostró a otros. Jesús cambió su vida. Esteban no era de los 12. No se sabe si Esteban conoció a Jesús. Entre la muerte de Jesús, su ascensión y este momento han pasado un par de meses, no más de un año. Así que si Esteban estuvo en la época de Jesús, pudo haber sido tal vez uno de esos otros discípulos o un seguidor o un fan, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un momento en que el evangelio cambió a Esteban. Eso es definitivo. Y ese cambio lo hizo a él ser un martus, un testigo de Jesús, porque Jesús cambió su vida y al cambiar su vida, él lo mostró a otros. Así que él es un testigo de la obra de Jesús en su vida. Como buen judío que era, si lo era, que sí, él quería y estaba esperando al Mesías. En esa época, Jesús se volvió en su Mesías prometido y cambió su vida. Y a partir de ahí, él se volvió en uno de esos testigos. La otra característica que noto entre líneas era que Esteban era un hombre de oración. Ahora usted me dice, ¿y por qué lo sabe? Porque he venido en los últimos sermones hablando de la oración de la iglesia del primer siglo. La oración que hizo en el capítulo 1 la iglesia, la oración que hizo en el capítulo 4 esta iglesia. Así que es lógico que Esteban era un hombre de oración y su oración lo demuestra. Ahorita vamos a hablar de ella. Así que él era un hombre de oración. Su estilo de vida estaba marcada por la oración. La oración era esencial para su vida
Y si era lleno de gracia y poder, ¿cómo cree usted que era lleno de gracia y poder? Tenía que orar y depender de Dios. No se puede ser lleno de gracia y de poder sin depender de Dios en la oración. Tal vez usted diciendo, ¿y por qué hoy no tenemos gracia y poder? Creo que la respuesta es obvia. Y me parece que está más de decir. Permítame abrir un paréntesis y expresarme personalmente. Algunos lo han escuchado a mi parte. Yo tengo serios problemas con la oración de nuestra época. Tengo serios problemas con mi oración. Tengo serios problemas con su oración. ¿Por qué? Voy a hablar de mí. Me frustra mucho cuando oro. Porque a veces me hago la pregunta, y anoche se lo conté a una amiga. A veces pienso como que mi oración no sube del techo de mi oficina. A veces pienso que no estoy seguro si estas palabras que uso realmente son esas o no. A veces me frustro por decir, ¿cómo es posible que no ore más? Mis queridos hermanos, yo sí tengo una frustración personal con la oración, profunda. Y no es que oro. No sé si mucho, poco, no sé si bien o mal, pero sí, tengo profunda frustración. Y lo que he encontrado que me ha dado consuelo en los últimos días, cuando he leído la vida de David Brainerd, es que él estaba profundamente frustrado con la oración. Y yo dije, por dicha, somos dos, aleluya, ya no me siento tan mal. No, en serio, me venía sintiendo muy mal. Y cuando leí sus oraciones, a la pucha, no soy el único que me siento mal. Realmente he estado profundamente frustrado. Oro. Y a veces digo, ¿será que Dios no me escucha? Que yo sé que sí. ¿O será que no me responde? Que yo sé que sí. ¿O será que estoy orando mal? ¿O será que Él me dice, porque no lo oigo? ¿Ha tenido usted esa sensación de orar y como que, Señor, hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Por lo menos dime que sí, aunque no me contestes. Cierro mi paréntesis de mi frustración, pero sigo orando. Esteban era un hombre de oración, no el único, no era el único, no era el único. Y si hay algo que usted hoy debería llevarse, es un compromiso a seguir orando. Y si siente frustración, alégrese. Qué bueno que la oración lo está frustrando para que siga orando. Y lo otro que veo en Esteban es que era un hombre de sabiduría, porque conocía las Escrituras. Y conocía las Escrituras de una manera impresionante, y ahorita lo vamos a ver. Su sabiduría no era otra cosa que el resultado de estar pegado en el texto. Era el resultado de amar las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras. Su sabiduría venía de esa interacción entre la oración, las Escrituras y la dependencia de Dios. Era un hombre lleno de sabiduría y no lo podían resistir. ¿Por qué? Porque dependía de la sabiduría que emanaba de las Escrituras. Sabiduría no es acumulación de información, como bien lo dijo Clemente de Alejandría, conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. Esteban conocía las Escrituras y sabía cuál era la causa por la cual debía depender de ella. Era un hombre sabio porque conocía las Escrituras y obedecía a las Escrituras y compartía las Escrituras con otros. ¿Ha transformado realmente Jesús tu vida? ¿Ha revolucionado tu vida? O permítame usar un eslogan actual, o eres un fan religioso de Jesús. Mis queridos hermanos, si Jesús tuviera una página en Facebook, tendría la mayor cantidad de seguidores, de fans de la historia, pero no tendría discípulos.
Hoy hay demasiados fans religiosos de Jesús, pero pocos discípulos comprometidos como Esteban. Mi desafío para usted es que hoy Dios está buscando nuevos hombres y mujeres que quieran ser como Esteban. Y yo digo, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Y usted? 2. Esteban servía. Veamos cómo servía Esteban y déjeme usar el sermón de Esteban, porque él servía con sabiduría y con su espíritu, con el Espíritu de Dios. En el capítulo 7 se encuentra ese sermón, todo el capítulo 7. No sé usted si lo ha leído alguna vez, me encantaría leerlo, pero no tengo tiempo. Yo le animo a que usted se siente y lo lea. Y lo lea como un sermón, puesto que Esteban lo arrestan. Esteban lo llevan a ser juzgado. ¿Por qué? Por hacer milagros. ¿Por qué? Por enfrentárseles a aquellos mentirosos que dijeron que Esteban está hablando mal de la ley de Dios y está hablando mal de su santo lugar. Porque ahí dice, mentirosos. Escogieron a mentirosos para que dijera y tergiversara lo que Esteban está diciendo. Por eso va a ser juzgado. Y al final del capítulo 6 dice que cuando llegaron ante el concilio, que era el juzgado civil y religioso judío, lo vieron como con un rostro de ángel. Vaya, ha leído esta frase tan interesante ahí. Ven a Esteban y lo ven como un rostro de ángel. Vea qué expresión tan interesante, y permítame solo darle una idea de por qué esa frase ahí. Esa frase ahí viene por aquella experiencia que tuvo Moisés la primera vez que subió al monte y bajó. Cuando él bajó del monte con la ley, su rostro brillaba por estar delante de la presencia de Dios. Su rostro brillaba y tuvo que Moisés tapárselo porque la gente estaba así. ¡Ah! Y aquí Lucas, con un sentido de ironía, escribe que cuando el Sanedrín lo vio, vieron a Esteban con un rostro como de un ángel. Algo les daba paz, algo les indicaba que Esteban no era igual. Muy interesante esa frase ahí. Pero en el capítulo 7, Esteban da una defensa de lo que está haciendo, una defensa del evangelio y una defensa del cristianismo. Y su defensa no es otra cosa que narrarles lo que ellos ya saben. Y usted puede empezar a leerlo y él empieza, y déjeme hacer un resumen, y él empieza a hablar desde los textos del Antiguo Testamento. No lo está leyendo, simplemente lo está diciendo. Él se sabe los textos de memoria, por cierto. Todo judío se sabía los 5 primeros libros de la ley de memoria. Y si estudiaba un poquito más se sabía el resto de libros, porque no existían Biblias en esa época, como usted y como yo las tienen ahí. No, existían rollos. Entonces los niños desde pequeños los instruían para que se memorizaran el texto, porque no lo iban a tener a la mano, porque eran rollos grandes, ¿sí? Y los tenían en las sinagogas, ahí los sacaban y lo leían. Eran rollos, no libros ni como los tenemos nosotros. Así que Esteban, como buen judío, se sabía la ley. Así que entonces vino y la recitó. Y dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y a partir de ahí empieza a hacerles un recuento de cómo Dios llamó a Abraham. Lo llamó y lo escogió con un propósito. Y ese propósito era mostrarle su gracia y cómo Abraham fue trasladado a la tierra prometida. Y a partir de ahí la historia redentora de Dios para con el pueblo de Israel se lo recuerda Esteban. Les recuerda cómo Dios tuvo misericordia de Abraham, cómo Dios tuvo misericordia de sus patriarcas, o de los padres, cómo tuvo misericordia de José, que a pesar de que fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. Y esa alusión básicamente es la alusión a que Jesús fue traicionado por los suyos,
porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que cuando mencionó a José, está diciendo, porque más adelante lo va a mencionar, o por lo menos medio incitar, que ellos mataron a Jesús, como sus hermanos vendieron a José. Pero Dios transformó esa experiencia en una experiencia de redención, porque José trajo a su familia a Egipto en los 7 años de hambre y los salvó. Así que les está recordando esa historia y les recuerda que durante 400 años fueron esclavos en Egipto y Dios envió a Moisés. Y envió a Moisés, ¿para qué? Para que los liberara. Entonces vean que lo que él está haciendo es un recuento histórico de salvación. Un recuento de cómo Dios interviene en la historia para salvar al pueblo de Israel. Con Abraham, con José, con Moisés, pero no termina ahí. Los meten a tierra prometida a través de Josué y toman posesión de la tierra prometida que Dios les había dicho. Y a partir de ahí, la historia brinca a David, el gran rey David. Recuerden que Jesús es descendiente de David. Así que él está escogiendo muy intencionalmente los textos a mencionarles, para poder cerrar con broche de oro su gran sermón, que por cierto no lo cerró, no pudo cerrarlo. Así que va David y empieza a decirle que David deseaba construirle una casa a Dios. Por cierto, él está muy cerca del segundo templo, donde estuvo el primer templo que construyó Salomón. Muy intencionalmente. Que David quería construir ese templo, pero que lo construyó Salomón. Y Salomón levantó ese gran templo. Y a partir de ahí se acerca al final en los versículos 44 en adelante y se devuelve y les dice, pero ustedes, y aquí va a cerrar su sermón. Hice un recuento grande porque es muy largo el capítulo, pero ustedes son tercos e incircuncisos de corazón porque han matado al autor de la vida. Ustedes mataron al justo, verso 52, al cual los profetas no persiguieron sus padres, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Entonces pasa a decirle, Dios ha intervenido en la historia, Dios los ha salvado una y otra vez, Dios les ha enviado profeta y sus padres los mataron. Y ahora esos profetas anunciaron la venida del justo que ustedes mataron. Vean qué sermón. Los trató de traidores, los trató de asesinos, los trató como debía tratarlos, pecadores. Y usted puede leer ahí, en el verso 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Otras versiones dice, se llenaron de ira y crujían los dientes contra él. O sea, se pusieron bien molestos por ese sermón. Vaya. No sé si usted alguna vez ha estado en un sermón donde usted se sienta ofendido. Espero que hoy sea uno de esos, por cierto. Con todo respeto lo digo, no porque lo esté tratando mal, sino porque esté diciéndole algo que a usted le incomode. No por lo que yo digo, yo espero que sea el Espíritu de Dios, no yo. Que usted diga, esto me incomoda, esto me hace pensar que hay algo que no esté bien conmigo. Vieras cómo estoy de incómodo yo, por cierto. Tengo tres semanas de estar bastante incómodo con este sermón. Por eso mismo, porque me incomoda. Saber que Esteban hizo esto y no tuvo miedo en decir las cosas como son. Y a mí a veces me da miedo decirle a usted las cosas como deben ser. Y Esteban no tuvo miedo. Entonces me incomoda. Pero, verso 55, pero Esteban, ¿qué dice? Léalo.
Pero Esteban, verso 55, capítulo 7, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Con este sermón se inicia una de las primeras persecuciones de los cristianos. Este sermón no convirtió a nadie. Este sermón nadie se entregó a Jesús. En este sermón no pasó lo que había pasado en capítulos anteriores, que 3,000 se convirtieron, 5,000 se convirtieron, muchos se bautizaron. No, este sermón fue la sentencia de muerte de Esteban. Y fue el inicio de una persecución contra los cristianos. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 8, verso 1. Y aquel día, ojo, capítulo 8, verso 1. Y aquel día estaban enterrando a Esteban, cuando en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. El culpable de esa fue ese sermón. Cualquiera diría, mejor se hubiera quedado callado, calladito más bonito, pero aquí no vale eso. Aquí Esteban tenía que decir lo que era. La persecución que se desató fue toda una bendición. Porque usted puede seguir leyendo en el capítulo 8 que mientras los hermanos iban huyendo, ¿qué iban haciendo? Iban anunciando el evangelio. Y se levantó uno que fue de los peores, que estuvo ahí presente, que agarró la ropa de los que estaban apedreando a Esteban y se las guardó y estaba de acuerdo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue uno de los que estuvo ahí y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Saulo de Tarso en ese momento era el primero de los que perseguía a los cristianos. Pero en el capítulo 9 su vida va a dar un giro. Y aunque toda su vida se lamentó de haber presenciado la muerte de un inocente y de muchos más, Dios lo cambió. El sermón de Esteban sembró la semilla del evangelio en Saulo de Tarso, y aunque fue regada esa semilla con sangre, germinó y dio fruto en Saulo, que posteriormente lo conocemos como Pablo. A mí me pone a pensar mucho este sermón y este servicio que hizo este humilde diácono. Así que verdad que son muy importantes los que sirven. Así que estos hermanos que están acá, así que para Annalise, ustedes no van a hacer decoración, mis queridas hermanos y hermanos, y aquellos que se les sumen a ayudar. Ustedes no van a hacer decoración, no van a hacer cositas bonitas. Yo oro para que ustedes sean como Esteban, que mientras hagan eso, Dios toque sus vidas. Amén. Y sean testigos de como Esteban mientras hacen eso, porque Esteban siguió trabajando en las mesas hasta el día en que murió. Yo pienso mucho en este sermón y digo, predicar el evangelio es esencial para servir. No hay servicio sin predicación del evangelio, no hay texto sin predicación del evangelio y tampoco hay servicio. Servicio no es venir y hacer. Servicio es vivir el evangelio mientras sirvo. Lo otro, la predicación definitivo tiene que venir del texto. Hay que estudiar el texto, hay que amar el texto bíblico, hay que vivir el texto. Pienso, mis queridos hermanos, que Esteban era un extraordinario diácono o servidor y que lo único que Esteban necesitaba era la disposición para servir. Y eso no lo excluía de predicar el evangelio, porque aparte de servir, se volvió en un predicador del evangelio. Lo otro que pienso es que no siempre los resultados de un buen sermón son conversiones. No siempre. Realmente el resultado de un evangelio es que te incomode, que te dé una patada en la silla donde estás cómodamente sentado
y te despierte. Que te incomode en tu vida, que muchas veces está cercado por el pecado y no te has dado cuenta, porque tal vez no te ha afectado ni te ha hecho daño, pero no estás haciendo nada para Dios. El evangelio en su resultado debería darte cuenta en tu vida que muchas veces Satanás ya ha metido ideas falsas en tu mente y que vives por ella y no te has dado cuenta. El resultado de una predicación del evangelio son problemas y que incomode tu vida. Ese es el resultado. Tal vez no levantar manos ni aceptaciones, ojalá que sí, y arrepentimientos, ojalá que sí, pero muchas veces es vidas incómodas que digan, ¿realmente Dios quiere que viva así? ¿Realmente Dios, en serio, esta es la vida que Dios quiere para mí? Por lo menos lo digo para mí, en ese caso. Si oyes el evangelio, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta que te tengo. Si escuchas el anuncio del evangelio, si lees las escrituras, ¿qué vas a hacer? Si te incomoda el evangelio, ¿qué harás? Y si no te está incomodando ni la lectura del texto, ni la predicación, la pregunta es ¿por qué? ¿Estás oyendo realmente el evangelio? ¿Te incomoda o no? Permítame cerrar con la oración de Esteban. Al final, una oración de pasión y compasión profunda. Usted puede leer esas dos frases: Señor, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Me encanta como lo dice esta versión, la Nueva Biblia de los Hispanos. Y habiendo dicho eso, durmió. En el Nuevo Testamento la palabra que escogieron los escritores para morir es dormir. Eso es lo que significa. O sea que Esteban estaba siendo apedreado. No sé si a usted alguna vez le han pegado una pedrada encima. Bueno, a mí sí. Por aquí tengo una cicatriz. A mí sí me pegaron una pedrada y me rajaron aquí la frente cuando carajillo. Como buen guanaco no puede uno vivir sin sus marcas de carajillo. Así que yo sé que me mandaron una pedrada y me rompieron aquí la frente. Ahora imagínense estar siendo apedreado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y Esteban hace dos oraciones, o una oración en dos frases. Señor, recibe mi espíritu, ¡plá! La pedrada. Y la otra, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, y ¡pum! Y lo mataron. ¿Y cómo lo describe Lucas? Durmió. A mí me da la sensación de lo doloroso de ese momento fue paz para él. Ya está con Cristo. Pero qué duro. Ojos con sus frases. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Una vez más Esteban está mencionando con esa frase que tanto en su vida como en su muerte depende de Jesús. Él sabe que su salvación no es por lo que él hace, su salvación es por lo que Jesús hizo por él. Esa frase no es otra cosa que una total dependencia de Jesús en la vida y ahora a punto de morir. Jesús cambió su vida. Jesús es el único que lo puede salvar. Me recuerda un catecismo, se llama el Catecismo de Heidelberg, fue escrito en 1563. Y una de sus preguntas siempre me ha encantado. Dice, un catecismo básicamente es pregunta-respuesta, es una manera de enseñarle a los niños la fe que usaban hace muchos siglos atrás. En la pregunta número 1 dice, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo,
que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso me ha asegurado por su Santo Espíritu la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir delante de Él según su santa voluntad. Estos escritores expresaron en esa respuesta lo que Esteban dijo en una sola frase: recibe mi espíritu. Si en ese momento, con su último suspiro, dependía de Jesús, murió como vivió, dependiendo de Jesús. Si su última oración fue una oración de dependencia a Jesús, toda su vida como cristiano fue una vida de dependencia de Jesús. Ese era Esteban, esa era su oración, vaya oración. Y la otra frase: no les tomes en cuenta este pecado. Está siendo apedreado injustamente, está sufriendo una lapidación sin un juicio, sin una sentencia, sin una razón. Lo permitieron, al igual que Jesús. No hay una sentencia sobre Jesús de que era culpable, y aún así lo mandaron a la cruz. Y aquí Esteban está sufriendo la pena de muerte sin juicio, sin sentencia y sin la posibilidad de terminar de defenderse, porque no terminó su sermón. Y a pesar de que él se defendió y no le dio la razón a sus acusadores, aún así lo mataron. ¿Y qué hace Esteban? Expresa perdón ante sus verdugos. Murió como vivió. Fue un hombre que recibió el perdón de Dios. Fue alguien que sabía que sin Jesús su vida estaba destruida y sin sentido. Recibió el perdón de Dios, por lo tanto dio perdón a otros. Creo que él en esos momentos recordó la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo: perdónanos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Vivió, murió como vivió. Él vivió una vida de perdón. Tenía que perdonar en el último suspiro de vida a sus verdugos. No sé qué causará o qué causó en la vida de estos hombres que lo lapidaron, pero sé de uno que no lanzó una piedra, pero estuvo de acuerdo con todo lo que estaba pasando, y eso era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en algunas cartas menciona que él fue un perseguidor de la iglesia y por lo tanto él se considera el menor de todos por causa de lo que hizo. Y ahí entre líneas yo leo: y yo fui testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir. Esta oración tan sencilla demuestra una vida dependiendo de Dios. Demuestra cómo su vida fue marcada por el Evangelio. Demuestra cómo la gracia de Dios transformó su corazón. Demuestra cómo vivió y murió. Necesitamos más Esteban hoy, que oren así y con más intensidad. ¿Cómo oras? ¿Oras como vives o vives como oras?
Y si usted me pregunta cuál de las dos, todavía sigo colapsado. Desde que escribí esa frase no sé cuál escoger, o no sé si las dos. Pero mi desafío, mis queridos hermanos, es para que como iglesia pidamos al Señor que Él nos haga más como Esteban. Amén. Sé que eso implica problemas. Sé que eso no va a incomodar a muchos. Pero lo que hoy Dios está requiriendo es personas como Esteban, que estén dispuestas a servir, que sean llenos del Espíritu, que oren y que simplemente hagan lo que Dios les mandó a hacer. Punto. Esteban no hizo otra cosa más que lo que Dios le mandó a hacer, y es a servir. ¿Lo notaron? Eso fue lo que hizo Esteban, servir. Servir a las mesas, servir a las necesidades, anunciar el Evangelio. Dígame, hermano, ¿qué complicado hay en eso? Necesitamos más servidores como Esteban. Y mi desafío es que usted, mis queridos hermanos, que usted, con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios ha puesto en su vida, con todo lo que usted es, que es una maravilla de Dios, porque Dios te creó a ti, estés dispuesto a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Si es venir a decorar, hazlo. Mi hermano, usted no me va a ver a mí decorar, porque yo perdí tijeritas 1, 3 y 4. Yo en pintura, mis queridos hermanos, yo me quedé. Yo no. Yo, hermanas, oro por ellas y les apoyo. Y ellas saben que tienen mi apoyo en cosas, tienen mi apoyo, porque esas letras son una maravilla. Y gracias a Dios que existe la computadora, porque yo estudio ingeniería y la computadora en dibujo técnico así me quedo. Pero con la computadora es una maravilla, ahí sí puedo tirar líneas rectas, pero así a mano me quedé. Eso es una maravilla para mí. Yo de eso no sé, pero sí apoyo. Lo que Dios te ha dado, ponlo a servir. Amén. Oremos. Pero si usted está convencido de que Dios lo ha llamado a hacer algo y ponerlo a la disposición de Dios, póngase de pie y ore junto conmigo. Y esté dispuesto a decir: Señor, heme aquí. Sé que es difícil, Dios, pero no imposible, Señor. Sé que tú has puesto en mí dones, habilidades. Sé que tú me has puesto a mí como persona para servir y bendecir a otros. Sé, Señor, que tú me has llamado, puesto que tú muriste por mí en la cruz y diste tu vida por mí, y no la diste para que yo no hiciera nada. Tú cambiaste mi vida para que yo pudiera servir a otros y con mis dones y habilidades ponerlos al servicio de otros. Señor, tú haces las cosas perfectas y las haces con un propósito maravilloso. Yo soy testigo de eso. Yo soy parte de tu obra y yo estoy dispuesto a servirte, Señor. Ayúdame, Señor, a vencer barreras. Ayúdame, Señor, a vencer temores. Ayúdame, Señor, a vencer lo que se interpone entre aquello que sé que tú me has puesto a hacer y el hacerlo. Señor, aquí doy mi primer paso. Heme aquí, Señor. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Hermano, hermana, ora al Señor. Empieza orando, pero también disponiéndote a hacer, a compartir, a dar, a servir a otros. No espere que te digan, simplemente hazlo. Y hazlo de a poquito. Y hazlo ayudando a otros. Señor, oramos para que como congregación crezcamos en la disposición de servir, como lo hizo Esteban. Señor, no somos perfectos, tenemos muchos errores y en el proceso nos equivocaremos, en el proceso nos criticarán, en el proceso posiblemente fracasaremos, pero no nos vamos a dar por vencido. Vamos a seguir caminando y vamos a seguir adelante. Señor, oro para que tú pongas en nuestros corazones tu disposición para servir a otros, para tu gloria
y tu honra. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos: